El corazón lo podemos empezar a notar aquellos que han sido padres recientemente o que han tenido la noticia a fechas recientes con respecto a un embarazo y les han aplicado un ultrasonido aproximadamente en la quinta semana de gestación, es que puede escucharse ese latido, que para muchas personas al momento de notar que están embarazados, escuchar ese ruido, pues obviamente es de suma alegría. Desde ahí empieza nuestro corazón a latir, desde la quinta semana de gestación. Comienza entonces ese proceso de bombeo de sangre. ¿Y cómo termina? Pues mejor pregúntame cuándo quiero que termine, ¿verdad? Yo esperaría que nunca terminara, pero pues sabemos que en promedio nos puede aguantar hasta los 75, 80, 90 o 110 años. Ya que si definitivo hay una cuestión que se interpongan en el transcurso de esa edad, pues sabemos que hay cierto tipo de aplicaciones terapéuticas, pero de eso no vamos a hablar por el momento. Muy bien, tu corazón también tiene edad. Empecemos, por favor, con la primera diapositiva. Sabemos que el cuerpo pues está dividido en múltiples sistemas, ya lo hemos platicado anteriormente. Nosotros a nivel atómico somos la unión de esos elementos que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y demás, que al unirse van a formar las macromoléculas y micromoléculas, macromoléculas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, que estos al unirse van a dar cabida a lo que es una célula, que al juntarse las células van a formar los tejidos, que al unirse los tejidos van a formar órganos, que al juntarse los órganos, pues van a formar la variedad de sistemas que tenemos. Entre los sistemas más conocidos, pues está el locomotor. Digo más conocidos porque generalmente es el que estamos al pendientes. El sistema locomotor, pues habla sobre la interacción entre los huesos y los músculos, que son dos sistemas diferentes, y cómo es que ello nos permite entonces desplazarnos o movernos en el transcurso de nuestras vidas. También está el sistema respiratorio, donde vamos a incluir los pulmones, el sistema digestivo, donde vienen los intestinos, el sistema nervioso, muy importante, toda esa maraña de cables que ustedes pueden identificarlo en esta imagen en el extremo derecho. Pueden ubicar todas esas rayitas, todas esas líneas que se ven que parten del cerebro, pues es como nuestro cerebro está mandando las indicaciones para que los músculos, tanto estriado o liso, hagan sus respectivos movimientos. Pues bien, nos vamos a enfocar nosotros en el sistema circulatorio, en el sistema donde está el corazón. El corazón mide, mide aproximadamente, para que se den una idea, está el tamaño de su puño, siguiente diapositiva, y tiene un peso aprox de unos 300 gramos. 300 gramos pues sería como un par de piezas de pollo de esas que nos llegamos a comer cuando toca, o un filete aproximadamente de carne, para que sea una idea del peso. Y ese pequeño órgano, del tamaño de nuestro puño aproximadamente, que se ubica en la parte izquierda, más o menos a la altura del pezón, es que podemos identificarlo, o podemos llegar a sentir esas palpitaciones, pues nos va a acompañar casi toda nuestra vida. Digo casi porque recuerden que es después de la quinta semana. Esta imagen me parece a mí muy interesante, desde hace ya una década, yo creo que ya tendrá unos 15 años. Esta mujer literalmente, aquí se aplica la palabra literal, está sosteniendo su corazón en sus propias manos. Esta mujer tuvo una cirugía de trasplante de corazón y pues los médicos le permitieron que tomara la fotografía con el corazón que le retiraron. Definitivo, ella pudo mantener y continuar su vida gracias a que una persona donó sus órganos y es que ella tiene ese corazón y puede mantenerse entonces. El hecho que le hayan retirado el corazón puede ser por múltiples circunstancias, pero definitivo ninguna de ellas será compatible con la vida. En pocas palabras, esta foto, una mujer sostiene su corazón, su propio corazón en las manos. Es como lo podemos darnos una idea. Sobre este corazón, recuerden que aproximadamente por minuto está latiendo entre unos 60 y 100 veces, 60 y 100 latidos por minuto. Sobre estos 100 latidos por minuto, multiplíquenlo por una hora, llévenlo por 24 horas, llévenlo por una semana, por un mes, por un año y por toda su vida. Y vamos a llegar entonces que a lo largo de nuestra vida, que sería un aprox de 80 años, el corazón llega a latir más de 2,5 billones de veces. Para que se den una idea, este nunca deja de latir. Y obviamente va a estar variando ese latido dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. Pues si hacemos ejercicio, el bombeo que hace por minuto, que el bombeo me hago referencia a la sangre que tiene que estar bombeando este corazón, es como una bomba, es una bomba hidroneumática. Tiene la función de estar favoreciendo la salida, eyección y el retorno de la sangre. Recordemos entonces que la sangre que sale del corazón se considera sangre oxigenada y la
sangre que llega al corazón va a pasar a los pulmones después de que haya llegado al corazón para volverse a oxigenar. Y en los pulmones, ustedes recordarán que exhalamos CO2, inhalamos oxígeno. Una vez que inhalamos oxígeno, entonces es que la sangre ya está oxigenada y otra vez puede hacer ese ciclo. Ese ciclo que se está repitiendo hasta aproximadamente por 80 años, donde está bombeando entonces un aproximado de, ¿qué será? Déjenme recordar, 8,000 litros, 8,000 litros de sangre a lo largo de un solo día. Imaginen ustedes, ¿eh? De los 5 a 6 litros que tenemos nosotros en nuestra composición corporal, que es sangre, el corazón está moviendo aproximadamente 8,000 litros en 24 horas. Noten otra vez la capacidad del corazón. Y les comentaba entonces que el corazón va a estar variando ese latido dependiendo las circunstancias, como por ejemplo, estamos haciendo ejercicio, nuestro latido cardíaco puede irse al doble. Si mantenemos un latido cardíaco en reposo de unos 70, pues cuando hacemos ejercicio puede irse hasta 140 o más, 180 o demás, ¿vale? Todo esto tiene que ver con las capacidades cardíacas y obviamente con la capacidad cardiorrespiratoria, que es la cantidad de oxígeno que yo logro integrar y cómo es que ésta se va a estar bombeando. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Perdón que me enfoque tanto hacia el corazón, pero es que me apasiona bastante y pues en este día ni se diga, ¿verdad? Todo relacionamos este día como un corazón. Pero el corazón entonces es ese motor que nos mantiene con vida. Ese motor que siempre está, vamos a decir, respondiendo a las emociones, pues cuando nos asustamos, cuando nos enamoramos, detalles, ¿vale? Ese tipo de detalles. Pero también este órgano tan importante llega a ser el más afectado. El más afectado de los órganos, hago referencia a que entre las principales causas de salud y enfermedad, o mejor dicho, de enfermedad, o lo que se conoce como morbilidad, tiene que ver con el corazón. Si yo enfermo por corazón, que es lo principal que puede llegar a ocurrir, pues la principal causa de muerte o de fallecimiento que vamos a considerar como mortalidad tiene que ver directamente con cuestiones cardíacas o cardiovasculares. Para que se den una idea, aproximadamente por año mueren 7,2 millones de personas en el mundo por algún problema del corazón, ¿ok? Y estos problemas del corazón los podemos relacionar con las cuestiones de hipertensión. Muy seguramente habrán escuchado a personas decir, es que yo tengo hipertensión y utilizo X o Y medicamento. Es que a mí me detectaron la hipertensión porque veía estrellitas o porque me aturdía o porque me dolía mucho la cabeza. Ese tipo de datos son los que el corazón nos avisa cuando está teniendo dificultades para poder llevar ese flujo sanguíneo. Recuerden que para poder sacar la sangre del corazón, tengo que hacerlo a una presión. Esa presión que les llegan a tomar cuando van al médico, que les ponen una banda en el lado derecho y le dice, no, pues tienes entre 100, 110 sobre 80. Que bueno, 120 sobre 90, ahí vamos. Pero ya arriba de 150 sobre 100, pues es cuando llegas a pensar, hay un problema, hay una cuestión que tenemos que arreglar. Porque el corazón funciona a una presión basal que es de aproximadamente 100, 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Vale? Esto es fundamental porque ahora, gracias a la tecnología, cada uno de nosotros podemos tener un baumanómetro electrónico en casa y poder tener una noción de cómo es que está nuestra presión en la mañana, en la tarde o cómo es que esta va evolucionando. ¿De acuerdo? Es como consejo, está al acceso de todos, está al alcance de todos y pues es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es una recomendación que yo les hago. Pero bueno, retomando entonces de cómo es que el corazón puede llegar a enfermar, recuerden que la hipertensión se va a relacionar directamente con la obstrucción. Piensen ustedes en la manguera del jardín. Cuando ustedes abren la llave de la manguera, pues el agua sale a una presión. Y si queremos aumentar la presión, obstruimos la salida del agua, provocando entonces que tenga una mayor distancia de eyección. Es el mismo principio. Cuando el corazón tiene una obstrucción, aumenta entonces la presión y esto puede provocar lesiones en nuestros vasos. Vasos hago referencia a las arterias en este caso. Vasos, recuerden que es por donde viaja la sangre. Cuando sale del corazón, le decimos arteria. Las que regresan la sangre al corazón, les decimos venas. Estos son vasos cardíacos. ¿Hecho? Muy bien. Estos vasos, les comento,
pueden ser tan pequeños como los que encontramos en los ojos, esas rayitas rojas que ustedes llegan a ver, que yo imagino que habrán notado alguna persona que llega a tener un derrame. Ese derrame es debido a que se ha roto ese vaso secundario a un aumento de la presión. Por lo tanto, la presión, el aumento de la presión es igual a falla cardíaca, ¿ok? Aproximadamente en México, de la población de más de 130 millones que somos, se han diagnosticado 22 a 23 millones. ¿Qué quiere decir? 22 a 23 millones de mexicanos mayores de 20 años presentan hipertensión, que es el primer paso para tener una complicación mayor en cuestiones del corazón. Y se estima que son otros de 10 a 12 millones de mexicanos que padecen esta enfermedad, pero aún no ha sido diagnosticada. Así que síntomas claros de una hipertensión: dolor de cabeza, que te aturdas, que escuches algo que se llama acúfenos, que hace referente, como si alguien te hablara otra vez de una pared. Eso es un acúfeno. Y la otra, pues son mareos, también se pueden relacionar, ¿vale? Y ver estrellitas. Si llegas a presentar esos datos y eres mayor de 30 años, por favor visita a tu médico, puede ser una cuestión cardiovascular. Pero bueno, siguiente diapositiva, por favor. La hipertensión, quedamos que va a ser provocada por la obstrucción. Si yo obstruyo la manguera, la sangre sale mucho más fuerte o el agua se eyecta mucho más fuerte. Por lo tanto, esa obstrucción va a ocurrir dentro de la arteria, dentro de la luz arterial, y va a ser secundaria al acúmulo de grasa, ¿ok? Este acúmulo de grasa va a comenzar a cerrar o a tapar la luz de esta arteria, provocando que la sangre no vaya cual debe y no pueda llegar a los tejidos como debería, en el tiempo que debería, con la presión promedio, y el corazón trata de compensar aumentando la presión para asegurar el flujo sanguíneo. En la imagen de la derecha es muy, vamos a decirlo, pedagógica, muy didáctica, porque si ustedes notan, la mano está hecha de comida chatarra. ¿Qué quiere decir? La comida chatarra es igual a grasa saturada. Grasa saturada es igual a obstrucción cardíaca o obstrucción arterial, perdón. Obstrucción arterial es igual a aumento de la presión. Aumento de la presión es igual a múltiples enfermedades cardiovasculares, que vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, importante, la ateroesclerosis es la acumulación en la luz arterial de masas relacionadas con el exceso de grasa saturada, ¿ok? O lo que es colesterol. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ahora, ustedes pensarán, ¿tiene que ver solamente con el exceso de comida o la mala alimentación? Pues no. Esa frase que dice de que todo de servir se acaba, pues tiene mucha relación con esto. Debido a que conforme estamos pasando las décadas de vida, pues se va formando esa capa. Esa capa es fisiológica, vamos a mencionarlo así. Obviamente, a lo fisiológico, si yo no estoy cuidando mi alimentación, estoy favoreciendo aún más ese crecimiento, empeorando la eyección o empeorando la circunstancia que puede llevarme a una enfermedad. Si de por sí, de manera natural, se entiende que está creciendo esa capa y se empieza a obstruir, ahora imaginen con una mala alimentación. Esto es un ejemplo que yo les he comentado previamente. Si a mi consulta llegara una persona de más de 65 años con cifras ligeramente elevadas de presión arterial, pues no me preocuparía, porque yo entiendo que por su edad, por el tiempo que ha vivido y por el mismo funcionamiento de sus órganos y el paso de la sangre, comienza a formarse esa capita que yo relaciono con la hipertensión. Pero es muy diferente que si me llega a mí una persona menor de 35 años con elevaciones de la presión arterial, pues ya me preocupo. ¿Por qué? Porque si ahorita a los 35 tiene esta cuestión, imaginen ustedes qué va a pasar en los próximos 20 años o qué va a pasar cuando llegue a los 65. Por eso es que tenemos que tomar cartas en el asunto y cuidarnos o comenzar a prestar atención a nuestro corazón. Esta capa que empieza entonces a cubrir la luz arterial puede formar algo que se llama trombo, ¿ok? Este trombo es la causa de que la placa acumulada se ha salido de su lugar y entonces puede llegar a obstruir alguna otra luz arterial. Piensen ustedes, en nuestro cuerpo hay arterias de diferente diámetro. ¿Qué quiere decir? De diferente luz. Puede haber la más grande, que es la aorta, hasta las más pequeñas, que son capilares. Si por X o Y razón llegara a salir un coágulo
de alguna zona de arteria grande, de una luz de arteria grande, y llega a obstruir una arteria pequeña, pues va a bloquear completamente todo el flujo sanguíneo al tejido al cual iba dirigido. Por lo tanto, este tejido va a caer en lo que se llama hipoxia, lo cual lo va a llevar hasta una muerte. Es lo que conocemos como infarto, ¿vale? El infarto es simplemente la falta de flujo sanguíneo en un tejido. Generalmente nosotros relacionamos que el infarto ocurre a nivel cardíaco, pero recuerden, el infarto puede pasar en cualquier tipo de tejido que sea, perdón, al cual sea obstruido el flujo sanguíneo. ¿Okidoc? Otra circunstancia fundamental es que entre los problemas cardiovasculares, una de las causas de mortalidad tiene que ver con la obstrucción de algún vaso a nivel cerebral, lo que se conoce como accidente cerebrovascular. ¿De hecho? Por eso otra vez, repito, cuidarnos con nuestra alimentación, pues estamos asegurando una vida más plena y, de preferencia, sin incapacidades. Siguiente, por favor. Entre las causas de la aterosclerosis, que recuerden, aterosclerosis es el bloqueo en la luz, ¿ok? Es muy diferente a otra que se llama arteriosclerosis. Pueden llegarse a confundir. Arterio es una inflamación de la arteria. Atero es una obstrucción de la arteria. Es una manera rápida. Entre estos problemas que pueden llevarme a la obstrucción de la arteria o llamado aterosclerosis, tiene que ver fumar. El fumar, pues sabemos que conlleva al exceso o al consumo de nicotina. La nicotina es un vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Que va a favorecer el cierre de las arterias. Y si a esa arteria que ya tiene ahí su placa de grasa la cierro, pues obviamente la voy a obstruir por completo. Y eso puede relacionarse con un infarto. ¿Ok? Otro punto, la presión arterial alta. La presión arterial alta puede provocar la salida de esa placa o la ruptura de esa placa y que ésta se convierta en un trombo y viaje a lo largo de nuestro sistema sanguíneo y obstruya una arteria de menor diámetro. ¿Ok? La resistencia a la insulina o también la diabetes van a ser un factor que relacionamos directamente con enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Imaginen ustedes cristales de azúcar, como si fueran los cubitos de azúcar. Ahora imagínenlos microscópicos y que comiencen a acumularse en la luz arterial. Esta obstrucción pues va a provocar que el flujo sanguíneo no corra adecuadamente y comience a formarse un tapón. La obesidad, pues estamos hablando de un exceso de colesterol. El problema de la obstrucción es la acumulación de colesterol en los vasos. Un poquito más adelante hablamos de eso. Pues la comida chatarra rica en grasas saturadas, pues va a favorecer obesidad, que va a favorecer diabetes, que va a favorecer todos los procesos. El sedentarismo. Recuerden ustedes que la Organización Mundial de la Salud nos hace una recomendación semanal de ejercicio, entre 75 y 150 minutos como mínimo de ejercicio por semana. De eso, la mayor parte debe de ser de ejercicios aeróbicos. Un ejercicio aeróbico está favoreciendo el bombeo sanguíneo, hace más eficiente el corazón. ¿Qué quiere decir eficiente? Que tiene que latir menos para cumplir la misma función. Además, el ejercicio anaeróbico está provocando esfuerzos en nuestro corazón, lo cual mejora la eyección y la presión y mantiene el tono muscular que va a favorecer el retorno sanguíneo. ¿Ok? Piensen ustedes en sus piernas. Muy seguramente habrán visto a personas que tienen esas famosas varices. ¿Ok? Las varices no es más que la dificultad de retornar la sangre venosa. Como no hay musculatura en las piernas que favorezca ese retorno o es muy débil esa musculatura debido a que no acostumbra a caminar, comienza a acumularse ahí. Pero si yo tengo la costumbre de caminar, mis mismos músculos, cada vez que los contraigo, van a favorecer la subida de esa sangre venosa para que llegue al corazón, se oxigene y vuelva a salir. En pocas palabras, las varices en las piernas tienen que ver directamente con el sedentarismo. Después de ello, otra vez tratamos lo que es colesterol, que relacionamos con comida chatarra, que relacionamos con un estilo de vida no saludable. Los varones somos más propensos a este problema. Las mujeres, gracias a que sus circunstancias biológicas, por ejemplo, los ciclos hormonales que favorecen su reproducción, entre ellas el estrógeno, les da una facilidad o una flexoelasticidad en las arterias. ¿Qué quiere decir? Que una mujer, mientras mantenga su periodo menstrual o su vida reproductiva, pues tiene ese cardioprotector que es el estrógeno. Nosotros varones, al no contar con estrógeno,
pues no tenemos esa defensa y por ello es que a menor edad llegamos a presentar problemas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Si les comento que el estrógeno, la etapa reproductiva de una mujer, es un cardioprotector, se entendería que cuando la mujer esté en el climaterio, tiéndase que ya no tiene esa liberación de estrógeno, pues comience con sus riesgos cardiovasculares. Pero esto ocurre entre los 50 y 55 años aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las complicaciones que puede llevar las enfermedades, los problemas del corazón debido a la obstrucción, vamos a hablar de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son esas que causan el famoso diagnóstico de infarto agudo al miocardio, eso que escuchamos muchas veces en las películas o en los programas de ciencias de la salud. El corazón, para cumplir su función, que es contraerse y relajarse, o el latir, tiene que nutrirse. ¿De qué se nutren los órganos? De sangre. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el corazón es asegurar su propio flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir? El corazón, para latir, necesita sangre. Esa sangre la va a obtener de dos ramificaciones de la aorta. ¿Qué quiere decir ramificaciones? Van a salir dos arterias de la aorta principal que se llaman carótidas. Las carótidas van a recubrir o van a abrazar al corazón y son las que le van a estar llevando la sangre oxigenada al propio corazón para que siga trabajando. Cuando una arteria carótida se obstruye por circunstancias como las que hablamos, es que se produce ese infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Y es cuando también ustedes han escuchado que es que se le hizo un cateterismo o es que se le hizo un bypass. Ese tipo de intervenciones quirúrgicas tienen la función de asegurar el flujo sanguíneo al propio corazón, una vez que debido a un estilo de vida no saludable, pues ha obstruido una de sus ramas principales, que es la coronaria. Entre las carótidas es donde nosotros sentimos el pulso. Cuando en el ápice de la mandíbula nosotros palpamos, no fuerte, ligeramente, podemos llegar a sentir ese latido. Ese latido de los dos lados, tiene que ver con las arterias carótidas, la carótida derecha y la carótida izquierda. Estas carótidas llevan sangre directo de la primera salida del corazón para poder nutrir al cerebro. Cuando hay una obstrucción de esta carótida, es muy común que exista lo que se llama síncope, o que quiere decir que se desmaya. Cuando el cerebro no obtiene la sangre que requiere, el cerebro se apaga, y se apaga, pues me caigo. ¿Okidok? Ahora, estas carótidas también pueden llevar esos trombos que obstruyan los vasos cerebrales y provoquen un evento cerebrovascular. Cuando hablamos de una enfermedad periférica, hacemos mención a que alguna de nuestras extremidades, sean superiores como los brazos o inferiores como las piernas, llegan a tener obstruido su flujo sanguíneo. Esto puede provocar una sensación de entumecimiento, dolor y también inflamación a nivel de vasos. ¿Qué quiere decir? Que se vea el acúmulo de venas o el paso de las venas sea más notorio. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Esta obstrucción es igual a acumulación. La acumulación hincha la vena. ¿Okidok? Recordando que la vena es la que regresa la sangre al corazón. La arteria es la que lo lleva. Entonces, cuando hablamos de problemas arteriales periféricos, hacemos mención a una sensación de entumecimiento o dolor. También puede sentirse un cambio de temperatura, por ejemplo, mucho frío, o la parte de las yemas de los dedos que se sientan más frías que el resto del cuerpo. Cuando hablamos de un aneurisma, imaginen ustedes un globo tal cual, un globo de fiesta. Ustedes recuerdan que el globo tiene una capacidad de compresión. Si yo aprieto mucho el globo, puedo reventarlo. Ahora piensen que ese globo lo estoy inflando con agua, o mejor dicho, lo estoy llenando con agua. Todos hemos jugado con un globo con agua. Y cuando lo presiono, pues salen partes de ese globo entre mis dedos, ¿ok? Un aneurisma tiene que ver con la debilidad de la pared arterial debido al impacto o al aumento de la presión arterial. Esto puede provocar que se debilite la pared arterial y obviamente truene la arteria. Es una forma burda de decirlo, pero es lo que llega a pasar. Si aumento la presión, puedo debilitar la pared de la arteria, esto la va a bombar y la hace más ligera y factible de reventar, ¿ok? Enfermedad renal crónica. Si alguna de las arterias
que van a irrigar a los riñones donde se hace la filtración de la sangre está obstruida, el riñón va a interpretar que no hay suficiente flujo sanguíneo y por lo tanto le va a ordenar al corazón que aumente la presión. Por lo tanto, cuando existe una obstrucción a vía renal, puede aumentar la presión, lo cual va a provocar que esas arterias que llevan al riñón revienten. Y esto pues sabemos que va a matar a la nefrona. La nefrona, que es la célula del riñón que se encargan de filtrar. Y esto es igual a una enfermedad renal crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Yo sé que está muy revoltoso, pero la manera en que trato de aplicar esto es crearles a ustedes el interés y sobre todo que mantengan la importancia si es que llegan a prestar algún síntoma relacionado con una cuestión cardíaca. Por eso es que independientemente sientan o no sientan algún malestar, vayan ustedes con su médico familiar mínimo 2 veces por año para hacer un chequeo general. Sobre esto, el médico puede llegar a notar detalles o circunstancias que nosotros no percibiríamos hasta que sea demasiado tarde. Por eso recuerden, esté sano, si estoy sano, eso no es pretexto para no ir con el médico mínimo 2 veces al año, ¿ok? Muy bien, seguimos. La prevención de todo esto, pues definitivo, no sé por qué existen los cigarrillos, es algo que no debería de existir, pero bueno, si es que aún tienes la mala costumbre de fumar, por favor deja el cigarrillo. ¿A qué va todo esto? Una persona que acostumbra a fumar tiene 5 años menos de esperanza de vida que una persona que no fuma, ¿ok? Además, ten en cuenta a las personas que están a tu alrededor, debido a que un fumador pasivo, que es aquel que está conviviendo con un fumador, también va a tener las mismas cuestiones nocivas que tiene el fumador, pero sin fumar. Así que si tú fumas en frente de personas que no fuman, por ejemplo, niños, pues considera el daño que le estás haciendo. Deja de fumar, por favor. Seguimos. Perdón, no. Sí, la misma diapo, el mismo diapo. Seguimos con prevención. Alimentos saludables. ¿A qué me refiero? Pues aquellos que no sean exceso de grasa, que no tengan un exceso, este, ok, que no tengan un exceso de grasas saturadas. ¿Ok? La grasa saturada cumple una función en nuestro cuerpo. Si ustedes recuerdan, en la filosofía de nutrición de Herbalife, siempre decimos consumo de grasa entre grasas saturadas y grasas insaturadas. Obviamente, el consumo de grasas saturadas es mucho menor al de grasas saturadas. El exceso de grasas saturadas es lo que puede relacionarse con un problema. Si ustedes me preguntan a mí, la grasa saturada cumple una función. Podemos encontrar ciertos productos, ciertos complementos alimenticios que dicen, contiene grasa saturada, pero está bien. ¿Por qué? Porque viene con proteína. Mi problema sería el exceso de consumo de ciertos alimentos que además de la grasa saturada, no me aportan ningún otro nutriente. Porque estos nutrientes con complementos que traen proteína y grasa saturada, pues definitivo no lo estoy yo excediendo en la recomendación que es que se pudiera llegar a interpretar, ¿vale? Entonces recuerden, evitar la comida chatarra, ¿ok? No me hagan decir donas, no me hagan decir pizzas, no me hagan decir, todos los excesos son malos, ustedes lo saben. Y ahora en esta temporada, pues los chocolates, poquito, ¿eh? Mínimo que esos chocolates aguanten hasta Navidad, ¿ok? O sea, poco a poquito. Ahora, el ejercicio de forma regular tiene que ver con lo que les mencionaba previamente. Aseguro la salud cardiovascular y aseguro también el tono muscular. Esto me ayuda a quemar más calorías y me ayuda a evitar el almacén de grasa o de tejido adiposo. El peso saludable, pues sabemos que tiene relación con el estilo de vida saludable. Una composición corporal adecuada, pues me está hablando de un estilo de vida saludable. Presión arterial saludable, ok. Controlar y mantener la presión arterial saludable. Si nosotros tenemos la costumbre de checar, sea un baumanómetro en casa o la asistencia con un médico que nos tome la presión y este comienza a detectar alteraciones en la misma, muy seguramente nos va a hacer recomendaciones en nuestro estilo de vida. Si el estilo de vida aún no es suficiente, nos va a hacer recomendaciones farmacológicas. Aquí el punto es que recuerden que un fármaco, por ejemplo, para tratar la hipertensión arterial sistémica, tiene la función de normalizar los niveles para que puedas tú actuar como una persona que aún no tiene esa enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si mi cuerpo no logra controlar la presión, yo puedo ayudarle a mi cuerpo a controlar la presión con un fármaco, pero esto es exclusivamente prescrito por un médico, así que mucho cuidado. Controlar mantener los niveles saludables de colesterol y glucosa en sangre. Colesterol, ¿por qué? Bueno, un poquito más adelante vamos a explicarlo, pero el colesterol, el colesterol malo, el LDL, llega a tener una reacción química en las arterias que se llama oxidación. Esta oxidación le quita la capacidad del cuerpo de reconocerlo y de utilizarlo para otras cosas, porque recuerden que el colesterol tiene múltiples funciones benéficas en nuestro cuerpo.
pero si es en exceso, va a comenzar a oxidarse y el cuerpo ya no lo va a poder utilizar y se va a acumular en las arterias. Siguiente diapositiva, por favor. Ejercicio, punto clave, combinación entre aeróbico, anaeróbico, entre 75 y 150 minutos a la semana. Si eres de los que se avienta 300 minutos, bienvenido. Obviamente, estamos hablando de un estilo de vida saludable con actividad física. No se entienda que si una persona tiene un trabajo físico, entiéndase, un empleado de la construcción, pues obviamente su trabajo depende del ejercicio, depende del movimiento que le está haciendo. No sería viable yo pedirle que además haga un ejercicio, ¿ok? Esto va enfocado para aquellas personas que tenemos un trabajo de escritorio, que quiere decir que estamos sentados generalmente frente a una pantalla, dedicando una gran parte de nuestro tiempo y obviamente inactivos. Así que si eres una persona con un trabajo denominado de oficinista o de escritorio, recuerda que por cada hora que estés sentado debes de levantarte aunque sea 5 minutos. 5 minutos para poder mejorar el flujo sanguíneo de las venas, sobre todo de las extremidades inferiores y evitar las varices, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Nutrientes para el corazón. Si ustedes recuerdan, les dije al principio de la plática, estamos hechos de elementos, elementos de la tabla periódica. Ustedes, por ejemplo, en las imágenes ven N, que es de nitrógeno, ven H, que es de hidrógeno, ven una O, que es de oxígeno, ven una C, que es de carbono. La combinación de todos estos es lo que nos va a dar los micro y macronutrientes. Por ejemplo, lo que vemos aquí es un micronutriente llamado arginina. La clasificación de esta arginina, que es un aminoácido, es L-arginina, que en los procesos bioquímicos puede convertirse a L-citrulina, que es otro aminoácido. Pero ya les explico de eso. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, la L-arginina. Se considera un aminoácido no esencial. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo puede sintetizar. Recuerden que los aminoácidos esenciales son solamente los que yo puedo adquirir con mi alimentación. Una alimentación saludable con una adecuada complementación me puede ayudar con esos aminoácidos esenciales. Y para los no esenciales, pues igual necesito una adecuada alimentación, una adecuada complementación para que mi cuerpo pueda armarlos de otras piezas, ¿ok? Así de maravilloso el cuerpo. El cuerpo no desperdicia nada. Hay que verlo de esta manera. Entonces, la L-arginina, que es producida por nuestro cuerpo siempre y cuando incluyamos lácteos, incluyamos, por ejemplo, origen animal, lo que sería pescado, bueno, carnes blancas de aves, pescado, cereales, como trigos o oleaginosas como semillas, es que podemos entonces obtener lo necesario para armar esta arginina en nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. La L-citrulina tiene que ver directamente sobre cómo es que la arginina se va a convertir. La citrulina se va a convertir también en arginina. Sí, es medio confuso. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a... Imaginen ustedes un huevo. Un huevo, si yo lo cocino, puede ser un huevo estrellado. ¿Ok? En la bioquímica, algunas formas o algunas reacciones bioquímicas pueden ser al revés. ¿Qué quiere decir? Si yo ya tengo un huevo estrellado, ahora puedo tener otra vez un huevo. ¿Ok? El huevo crudo, si yo lo estrello, lo caliento, tengo un huevo estrellado. En bioquímica puede ser una reacción inversa. Entonces, de ser un huevo estrellado puede volver a ser un huevo. Esto es el juego que tiene la citrulina y la arginina, en donde con la finalidad de poder estar cumpliendo con los niveles recomendados, siempre y cuando tenga las bases que van a formar a estos, es que yo puedo entonces aplicarlos para mantener en niveles constantes en mi cuerpo. Siguiente, por favor. Porque la L-arginina y la L-citrulina son los precursores del óxido nítrico. ¿Qué quiere decir? El óxido nítrico nosotros no podemos consumirlo. El óxido nítrico es un gas. El óxido nítrico se va a formar dentro de nuestro cuerpo con piezas que son L-citrulina y L-arginina. Por lo tanto, si yo mantengo mis niveles de L-citrulina, L-arginina, estas se van a unir o se van a mezclar para poder formar óxido nítrico. Y ustedes dirán, ¿y qué es el óxido nítrico? Pues vale, en la imagen de la derecha ustedes están viendo un vaso sanguíneo. En este caso hablamos de una arteria.
Noten ustedes las capas que llega a tener esta arteria. La parte interna, en donde se ven como si fueran mosaicos, esos mosaicos es la luz o la parte de adentro por donde va a pasar la sangre. Lo que está después de esos mosaicos, un poquito más fuerte el color, una especie de marrón, algo más oscuro, ese es el músculo, porque la arteria tiene la capacidad de hacer una contracción. ¿Por qué hace contracciones? Para adecuar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si no está llegando suficiente sangre, aumenta la presión, aumenta la eyección y asegura la irrigación. Esto es de una manera fisiológica, pero si esto es producto de la obstrucción, piensen otra vez en la manguera. Si yo a la manguera le pongo el dedo a la mitad en la salida, pues va a salir y esto puede dañar las demás arterias, ¿okay? Perdón, los demás vasos y por ende a los demás órganos. Siguiente, por favor. Siguiendo con el óxido nítrico, o como yo le digo, el no de la nutrición. ¿Por qué? Porque la abreviación de óxido nítrico es nitrógeno, oxígeno. N de nitrógeno o de oxígeno. Noten ustedes la imagen de la derecha, en donde vemos una arteria normal. Esta arteria normal quiere decir que sin tener ninguna fluctuación entre vasoconstricción o vasodilatación, permite la salida de sangre. Para aumentar la salida de sangre sin aumentar la presión arterial, yo simplemente hago una vasodilatación. Esta vasodilatación es el principio o es lo que me beneficia del óxido nítrico, sin aumentar la presión. Pero si yo tengo una vasoconstricción, pues yo tengo que seguir pasando sangre. Pero si no tengo entonces, si tengo una alteración por misma obstrucción de una placa de grasa saturada, pues lo que hace el cuerpo es, el corazón comienza a aumentar la presión con todas las consecuencias que he comentado. En pocas palabras, el corazón, si requiere llevar más sangre, simplemente, digo, las arterias, si quieren impregnar o eyectar más sangre, simplemente tienen que hacer una vasodilatación. A diferencia de una persona que llega a tener una complicación cardíaca por una aterosclerosis, que lo que el corazón tiene que hacer es aumentar la presión, poniendo en riesgo las demás arterias. ¿Okidok? Medio confuso. A final de cuentas, recuerden, vasoconstricción no es recomendada, porque generalmente se va a relacionar directamente con una obstrucción por grasa. Una arteria normal tiene un flujo y pues, si se requiere mayor flujo, lo que se busca es que sea una vasodilatación, no un aumento de la presión. ¿Ok? Siguiente, por favor. Yo creo que lo han de conocer a él, ¿verdad? Igual, si no lo conocen, pueden buscar su nombre, pueden googlearlo y van a notar que, o van a encontrar que el maestro, el doctor, digo maestro porque he recibido las cátedras de él y pues qué orgullo, ¿no? Que un premio Nobel te dé clases. Premio Nobel de 1998 de medicina, se le conoce el descubridor del óxido nítrico. ¿Qué quiere decir? Él descubrió la formación, o mejor dicho, cómo es que se forma en nuestro cuerpo el óxido nítrico y cómo es que beneficia. Y cito, me gusta mucho citar esta parte que él menciona. El óxido nítrico es una molécula vital de nuestro cuerpo y esencial para la salud cardiovascular. Es un componente que todos necesitamos independientemente de nuestra edad o sexo. Desarrolla un estilo de vida sano que te proporcione suficiente óxido nítrico que contribuya a favorecer una vida larga, feliz y saludable para el corazón. Esto nos lo dice el doctor Louis Ignarro, Premio Nobel de Medicina del 98. Siguiente diapositiva, por favor. Entre cierto tipo de estrategias en una alimentación y complementación adecuada, recordando que a mí lo que me sirve es esos nutrientes que mi cuerpo puede llegar a armar dentro o puede llegar a aprovechar dentro, base a lo que yo me estoy alimentando o complementando, tenemos el ajo. El ajo tiene una capacidad de inhibir la oxidación. Recuerden que yo les había dicho que el problema era cuando la grasa saturada, que es LDL, es excesiva y se queda en las arterias debido a un proceso de oxidación. Eso que se queda en las arterias de LDL oxidado comienza a obstruir. Lo que hace el ajo es evita ese proceso de oxidación de la grasa saturada con la finalidad de que el cuerpo la pueda reciclar. ¿Okidok? ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo de LDL, es aquella grasa o aquellas lipoproteínas que salen del hígado a todo el cuerpo para que sean aprovechadas. HDL es una lipoproteína que regresa al cuerpo, lo que conocemos como
grasas buenas, que regresa al hígado. Entonces, el hígado lo utiliza y después lanza para que otros tejidos lo utilicen. Recuerden que el cuerpo es una sincronía, ¿eh? Todo tiene una función de ser. Los excesos de colesterol a nivel arterial se oxidan. Esta oxidación crea la placa ateromatosa. Solución, o mejor dicho, prevención para esto es el consumo de ajo por los nutrientes que éste llega a tener que evitan esa oxidación y también la agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria, piensen ustedes o recuerden cuando se han cortado o cuando han tenido una herida que hay sangre. La costra, a final de cuentas, son plaquetas. El problema es que dentro de nuestro cuerpo, esa agregación plaquetaria, debido a que hay una obstrucción por LDL oxidado, va a crear un trombo. El trombo es la acumulación de células sanguíneas que evitan, o mejor dicho, que evitan o que tapan las lesiones, ¿ok? Vamos a decirlo, bueno, es que el término científico es de granulación, pero estoy buscando cómo aterrizarlo. Para evitar que se siga perdiendo sangre, tapiza donde estuvo la lesión, ¿ok? Eso es una plaqueta. Dentro de nuestras arterias, si hay LDL oxidado, se van a acumular muchas plaquetas porque están entendiendo que eso que está ahí es una lesión. Por lo tanto, va a haber una mayor obstrucción y eso puede provocar el trombo. Siguiente, por favor. El ajo, la parte que a mí me funciona o lo que está dentro del ajo o el nutriente que está formando el ajo se llama alicina. La alicina, entonces, componente del ajo, es el que se relaciona directamente con el beneficio en la salud cardiovascular y también evita el estrés oxidativo. La recomendación sería aproximadamente de 4 gramos de alicina, que es igual a 2 dientes de ajo. Pero yo creo que ustedes saben perfectamente cuáles son las complicaciones de comer ajo, ¿vale? No está de más que recordemos ese pequeño detalle y eso obviamente puede desmotivarnos a mantener esa recomendación. Siguiente. Por fortuna siempre hay opciones para esto. Siguiente diapositiva. La vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar o va a tener múltiples procesos, por ejemplo, en la estructura de la elasticidad de la arteria, ¿ok? Nos va a ayudar a que la arteria tenga esa flexoelasticidad. También nos va a ayudar a la absorción del hierro no M. Ustedes dirán, ¿hierro no M? Ok. El hierro M, el hierro recuerden que es un elemento que podemos encontrar en origen animal. Es el hierro M. Y también en origen vegetal. Es el hierro no M. La diferencia es que aquellas personas que tengan una preferencia por lo vegetal, pues se relacionan con una mayor o un mayor riesgo a un tipo de anemia debido a que el hierro no M que están consumiendo no se absorbe tan bien como el hierro M. Por eso es que se recomienda el consumo de vitamina C para asegurar que ese hierro que viene de origen vegetal sea mejor asimilado, entre otras cosas. Entonces, recordamos, vitamina C, factor antioxidante, factor para la formación, para el mantenimiento del colágeno, que es igual a la estructura. También tiene que ver con el sistema inmunológico y con la captación de hierro no M. Siguiente, por favor. Fuentes de vitamina C, pues, ¿qué les digo? Los cítricos son los principales. El cerebro el cuerpo es maravilloso y se va a aclimatar. ¿Qué quiere decir? Cuando hace frío es temporada de cítricos. ¿Por qué? Cítricos, vitamina C. Frío igual a resfriados. ¿Qué se recomienda? Vitamina C para evitar resfriados. Noten ustedes, cómo es que nos adaptamos a todo. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos con los productos de Herbalife Nutrition. Empezamos con Nightworks. Nightworks, formulado por el doctor Luis Narro, ¿lo recuerdan? Premio Nobel de 1998. ¿Qué nos está asegurando con este? La adquisición de citrulina y arginina, con la finalidad de que estos dos aminoácidos dentro de nuestro cuerpo pues se fusionen y me formen óxido nítrico con los beneficios que previamente comentamos. Mi recomendación es por la noche, no se preocupen. Nos acostumbramos a por la noche, si es que haces ejercicio, puedes estarlo también consumiendo antes de tu actividad física, con la finalidad de mejorar el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Garlic Plus. Ok, garlic, ajo, a final de cuentas, es ajo. ¿Ventajas? ¿Recuerdan aquello que al ajo le daba su beneficio?
¿Recuerdan ese factor que les dije que me permitía la cuestión antioxidante de grasas saturadas? Pues lo estoy obteniendo con Garlic Plus sin el efecto secundario de exudar el olor, el aroma y pues todo lo que relacionamos con esto. Además, con Garlic Plus tenemos vitamina C agregada. Siguiente, por favor. Con esto finalizamos